Hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Bueno, hoy nos traje acá a la charla que habíamos suspendido por un tiempo y que ahora tenemos sobre algo que concierne a todos, ¿no? Como es la pandemia, que lleva ya en su propia palabra, pandemia, el todos. Pan significa en griego todos. Ahora, es interesante, ¿no? Como hasta en esto tenemos a los griegos, hasta en esta definición que evidentemente los griegos no lo tenían por este tema. Si miramos, si nos remontamos un poco a la distancia, pandemos sería, nos retrotrae a Platón y al banquete de Platón, donde él utiliza la palabra pandemos, pero para otro significado, la asocia a Afrodita, ¿no? Afrodita, pandemos, Afrodita Urania. Estamos hablando de unos cuantos siglos antes de Cristo. Y esta definición tiene que ver con el amor pandemos, que tiene que ver con lo público. Él se refiere probablemente y sin probablemente a los placeres sensuales del amor y define o diferencia a esa Afrodita Pandemos que se adoró en Atenas y se adoró también en otros, tuvo un culto en otros lugares de Grecia, de esa Afrodita Urania, que sería la Afrodita celestial, la que es hija de Urano y la espuma del mar. La otra sería de la que se habla en la Ilíada, ¿no? Que es la hija de Dione y de Zeus. Pero bueno, si se quiere rastrear cuándo llega este término con otro significado, ¿no? Pandemia ahora es otra cosa, no tiene nada que ver con el amor, con la Afrodita Pandemos, sino con otra cosa, con la enfermedad. Si se rastrea, esto es bastante moderno, porque la sensación de global, de que todo el mundo está conectado, es muy actual, muy moderna. Dicen que en Francia se usó ese término por el siglo XVIII, por ahí, como con el significado que realmente le damos ahora, pandemia, no con el que le dio Platón. Pero hay que ver que también los griegos limitaban un poco su mundo a la parte que tiene que ver con la Hélade. Los demás eran los bárbaros. Ellos, la Hélade, los que tenían el tronco común, o sea, los descendientes de Heleno, ¿no? Que es de ahí viene Hélade y de ahí viene de Helenos, descendientes de Helén, veían su mundo un poco más limitado, tomando en cuenta además que la circulación por el mundo, que prácticamente no era de lo más conocido como era el mundo en su totalidad, no era fácil, ¿no? Pero sí, en la mitología se habla de lo que nosotros nombraríamos grandes epidemias, que tampoco ellos los nombraban epidemias porque también es un término que deriva de los griegos, que tenía otro significado en ese momento. Tal vez el significado de epidemia empezó a coincidir con el significado actual en la época de Galeno, del famoso médico Galeno, que es del segundo siglo más o menos después de Cristo. Pero Hipócrates usó la palabra epidemia, pero para otra, no le dio la acepción que le damos nosotros, más bien le dio una acepción de la enfermedad que atañe a un lugar, ¿no? Las epidemias o plagas, como le llamaban antes, hay bastantes conocidas o bastantes emblemáticas dentro de la mitología, por supuesto, y no podemos obviar a la que hace referencia Homero. Apenas abrimos las primeras páginas de la Ilíada, tenemos de frente, nos topamos con una, la que después ocasionaría y nos llevaría al desarrollo de la Ilíada, ¿no? La cólera de Aquiles, donde por un
pecado de soberbia, digamos, de Agamenón, de no escuchar al sacerdote Crisis, que era un sacerdote de Apolo, ¿no? Él le ruega a Apolo para que castigue a los griegos por no haberlos escuchado y devuelto a su hija Criseida, y bueno, Apolo, el dios de la luz, que según dice la Ilíada, iba parecido a la noche, vemos ahí el contraste, ¿no? De el dios de la luz como un ser sombrío que se acerca y bueno, con sus flechas transmite esa peste que atacará a animales y a personas. Ahí tenemos una especie de, no de pandemia, pero de epidemia que atacó a los griegos cuando asolaron Troya. Hay otra también que es muy conocida, que es la famosa de Edipo Rey, ¿no? Sófocles hace referencia a Edipo Rey. En Edipo Rey a una plaga que asola la ciudad debido a un crimen del rey, ¿no? El crimen del rey Layo, que no fue subsanado. Bueno, está muy interesante esa tragedia, Sófocles, de Edipo Rey, porque nos va llevando el desenlace a cómo Edipo descubre que él es el asesino. Y bueno, y para espiar y para que esa plaga desaparezca, tiene que irse de la ciudad, se exilia, y bueno, y como él no percibió, teniendo los ojos todo lo que su desmesura y su deseo de sobreponerse a los dioses, bueno, se quita los ojos con un prendedor. Teóricamente ahí se ataca o se trata de castigar la desmesura, que nosotros capaz que la vemos un poco exagerada, ¿no? De creer que podía Edipo dominar al destino al huir del lugar que consideraba de su origen, porque un oráculo le había vaticinado que mataría a su padre y se casaría con su madre. Él pensó que podía burlar el oráculo huyendo del lugar donde él creía que había nacido, sin saber que era adoptado. Y bueno, y fue derechito a la cueva del lobo, porque se cruzó en su camino con su padre, al que mató, y al haber matado a la esfinge, cuando llegó a Tebas, el lugar donde vivía su madre, bueno, le dieron como esposa a la reina que en ese momento era viuda. O sea que vemos siempre como las plagas como un castigo divino, que en el caso de Apolo, en el caso acá de los dioses contra Edipo. Hay otra plaga emblemática que es que se conoció como la plaga de Egina, una isla donde Zeus había llevado a un amante, a Egina, con la que tuvo un hijo, Éaco, que indirectamente también está relacionado con la guerra de Troya. Es el bisabuelo, el abuelo de Ácida, ¿no? de Aquiles. Esta era cuando se enteró que en esa isla era la isla de None, pero que pasó a llamarse Egina porque Zeus llevó a esa princesa a esa isla a vivir. Cuando la diosa Hera, esposa de Zeus, se enteró que en esa isla estaba viviendo un amante de Zeus, no tuvo mejor idea que mandar una plaga y diezmar a la población. Mató a toda la población, hombres y mujeres. Éaco, quedando triste porque se había quedado sin reino, oró a Zeus, su padre, y Zeus le concedió que las hormigas que vivían en esa tierra se transformaran en hombres y mujeres. Y de ahí dice la leyenda, que tiene la palabra mirmidón, una raíz indoeuropea que significa hormiga. Y bueno, estos mirmidones serían los que luego Aquiles dirigiría con 30 naves hacia Troya para finalmente luchar contra ella. Bueno, aquí dimos un pantallazo de lo que son las
las plagas que hubo en la mitología. Quiero aclarar también que en esta famosa plaga de Egina la describe Ovidio en su Metamorfosis, y la descripción que hace Ovidio en esas Metamorfosis de esa plaga terrible, donde hay mucha fiebre, donde el vientre hierve, donde la gente buscaba la frescura en el piso y no la conseguía, y a los pocos días moría. Esa descripción de esa peste se basa en una descripción verídica, en la de Tucídides, que describe, es un historiador, ¿no? Tucídides, describe la peste que hubo en la guerra del Peloponeso, en donde Esparta y Atenas lucharon. Atenas fue asolada con una gran peste, ¿no? Y describe esa peste. Ovidio en sus Metamorfosis usa esa descripción real de una peste y la imprime y le deja su sello para la mitología, ¿no? En esa peste de Egina, que tiene un origen mitológico. Y bueno, aquí tratamos de redondear un poco las pestes de la mitología, que inclusive en este caso se enroscan con la historia, y vemos que las pestes existieron desde siempre. Los mitos les dieron una explicación más bien divina, ¿no? Siempre resultaban ser algún castigo que a veces después producían algún beneficio, como en el caso del nacimiento de los mirmidones. Hay otra peste también que surge por una violación, ahora estaba recordando, Arquías, que es exiliado por la llegada de esa peste de Corinto, y después fundaría una ciudad famosa, Siracusa, que también después enfrentaría a los atenienses y a los romanos. O sea, está la historia, la mitología, toda enrabada, y con esas pestes que existieron, que existen y que existirán probablemente hasta el fin de los tiempos. Bueno, muchas gracias.